vida de los santos del Van Butler, 16 de septiembre, Beato Víctor III, Papa. El joven que habría de llegar a Papa con el nombre de Víctor III era conocido en la vida secular como Dauphin y pertenecía a la familia lombarda de los duques de Benevento. Como era el hijo único, su padre se mostraba ansioso para que contrajera matrimonio y le diera nietos, pero Dauphin, cuya nobleza de alma era mayor que la de su nacimiento, sentía en su fuero interno la certeza de que estaba llamado para servir a Dios como monje. En el año 1047, su padre perdió la vida en el campo de batalla y Dauphin, que por entonces tendría unos 20 años, aprovechó la oportunidad para desligarse de la familia e irse a vivir con un ermitaño. Pero sus parientes le encontraron forceando con él hasta el extremo de desgarrar del hábito que vestía y a fin de cuentas le obligaron a volver con ellos a casa de Benevento. Ahí se le mantuvo bajo estrecha vigilancia, pero al cabo de 12 meses de encierro consiguió escapar y huyó para refugiarse en el monasterio de la Cava. Por fin su familia aceptó el hecho irrefutable de su vocación y le permitió que realizara sus deseos, con la única condición de abandonar el monasterio de la Cava para ingresar en la abadía de Santa Sofía en Benevento. Dauphin accedió y al entrar en el convento su nuevo padre le dio el nombre de Desiderio. Transcurrieron algunos años sin que el joven monje encontrara el camino que buscaba. Estuvo en un monasterio de una isla en el Adriático, estudió medicina en Salerno y fue ermitaño en los Abruzos. Sin embargo, ya para entonces había atraído la atención favorable del Papa San León IX y alrededor del año 1054 lo hizo ir a Roma. Ahí se quedó durante el reinado del Papa Víctor II y ahí conoció a los monjes de Montecassino que le impresionaron de tal manera que no tardó en hacer una peregrinación a la cuna de la orden de los benedictinos y acabó por unirse a la comunidad. En el año 1057 el Papa Esteban llamó Dauphin a Roma con la intención de enviarle como delegado a Constantinopla. El Papa Esteban había sido abad en Montecassino y había retenido el cargo al ser elegido como pontífice, pero por aquel entonces estaba enfermo y como creía que no iba a tardar mucho en llegar su muerte, decidió que se realizara sin tardanza la elección de su sucesor. La votación favoreció por unanimidad a Dauphin, es decir, al monje Desiderio. Este partió de todas maneras hacia el oriente para ocupar su puesto de delegado pontificio en Constantinopla, pero apenas había llegado a la ciudad de Bari cuando le notificaron la muerte del Papa Esteban y tuvo que regresar. En Roma surgió una disputa en cuanto a la sucesión al trono de San Pedro y durante la misma Desiderio apoyó la elección de Nicolás II, que asumió el cargo, pero antes de autorizar a Desiderio para que se reintegrara a su monasterio de Montecassino, le consagró cardenal. Desiderio fue uno de los grandes abades de Montecassino y durante su gobierno el famoso monasterio alcanzó el pináculo de su gloria. Primero hizo reconstruir la iglesia y después todo el conjunto de edificios que dispuso en una escala más amplia y conveniente de la que había adoptado San Petronax y el abad Aligerno al restaurar la abadía después de los saqueos y destrucciones de los lombardos y los saracenos. Embelleció de manera muy especial la basílica, recurrió a las influencias y al dinero, y no solo hizo traer los mejores materiales de Roma, sino que contrató a los más diestros trabajadores de Lombardía, Amalfi y la misma Constantinopla. Gracias a esa combinación de las escuelas arquitectónicas de Lombardía y de Bizancio, surgieron en Montecassino nuevas formas y motivos de decoración en la construcción, los mosaicos, los ornamentos, las pinturas y la iluminación. Los mismos monjes de la abadía pusieron sus conocimientos y sus habilidades al servicio de la magna obra. Toda aquella magnificencia no era un vano exhibicionismo, ni se había hecho para hospedar a devotos hipócritas de fervor externo. La virtud entre los monjes de Montecassino se arraigó todavía más y su número aumentó a 200 y el abad Desiderio insistió y cuidó de que todos se sometieran a las más estrictas observancias de la regla. Entre los que se sintieron atraídos hacia el monasterio figuraba Constantino Africano, el más notable de los médicos de la antigua escuela de Salerno y amigo personal de Desiderio. Por otra parte, las construcciones y decoraciones dieron un trabajo material continuo y bien remunerado a numerosos trabajadores, artistas y artesanos. Desde entonces, el Scriptorium de Cassino fue famoso por los libros que ahí se copiaban y por las iluminaciones e ilustraciones. Además de abad y cardenal, Desiderio era vicario papal
para Campania, Apulia, Calabria y Capua, y la Santa Sede tenía consideración y confianza hacia él, que él autorizó nombrar prelados para los obispados vacantes y las abadías sin superior. El Papa San Gregorio VII utilizó con mucha frecuencia a Desiderio como su intermediario ante los normandos en Italia, no obstante que era de un tipo opuesto al de Gregorio por la dulzura de su carácter. Se mostró siempre como un decidido y un energético defensor del papado contra las ambiciones del emperador. Es muy posible que su nombre haya sido uno de los que pronunció San Gregorio en su lecho de muerte como posible sucesor. Cuando el pontífice murió, Desiderio huyó deprisa de Roma y se refugió en Monte Cassino para evitar su elección, pero en el mes de mayo de 1086 fue elegido por aclamación y se le impuso la roja capa pluvial pontificia en la iglesia de Santa Lucía para que reinara con el nombre de Víctor. 4 días más tarde surgió una oposición que le brindó la oportunidad para huir de nuevo a Monte Cassino, donde dejó de lado las insignias pontificias y no se dejó convencer para ocupar el cargo hasta la Pascua del año siguiente. La sede de Roma se hallaba ocupada por entonces por el antipapa impuesto por el emperador cubierto de Ravenna, pero las fuerzas normandas consiguieron sacarlo de San Pedro durante el tiempo suficiente para que Víctor fuese consagrado ahí. Inmediatamente después de su consagración partió el monasterio. Pocas semanas más tarde volvió a Roma por última vez cuando la condesa Matilde de Toscana se esforzaba por desalojar a Guiberto. Aquel papa tan amante de la paz y tan enfermo que rara vez podía celebrar la misa, no estaba capacitado para ver a su ciudad apostólica convertida en un campo de batalla, y hasta fines del verano la abandonó para siempre. Después de un sínodo que él presidió en Benevento, fue llevado agonizante a su monasterio. Tendido en un camastro en la casa capitular, dio las últimas instrucciones a sus monjes y recomendó a Eudes, el cardenal obispo de Ostia, para que ocupase la sede apostólica. Murió 2 días después, el 16 de septiembre de 1087. Había sido papa durante 4 meses. El culto al beato Víctor III fue aprobado por el Papa León XIII, quien agregó su nombre al martirologio romano.